Calamar Construir Juegos. El único evento donde podrás ver a Io Juan encontrándose con Amarant, a Dream haciendo un manhunt real, a mexicanos siendo mexicanos, otro francés perdiendo una final, a Rich quejándose, no, eso pasa siempre, y muchas cosas más. Dicho evento es llamado Squidcraft Games y está basado en la serie de Netflix. Lo aclaro porque tuvieron problemas con la licencia y cambiaron el nombre, y a lo mejor por el cambio alguien ya no ubica de dónde sale. Contaba con 200 streamers participando y empezó un martes en la tarde. No podían elegir un mejor fucking día. No es como que tengo clase toda la semana a la misma exacta hora que pusieron el evento. Claro, para nada. Y yo sé que lo hicieron para que se terminara el finde, pero yo siento que los primeros días me gustan más porque hay más probabilidades de que el streamer que estoy viendo siga vivo. En el primer día, después de esperar media hora para entrar, media hora de cinemática, media hora de ellos hablando y media hora para que empiece el juego, al fin empezó la diversión, entre comillas, porque cuando empezaron a correr el server parecía creado en Aternos. Espero que esté bien. No, se me lagueó todo, se está lagueando todo. Realmente tenía sentido porque eran 200 personas corriendo y cargando mapa. Tenían que haber previsto que mínimo un satélite se iba a caer a la Tierra. ¿What? Y me dio gracia que la man que dice Episodio 1. Un día de suerte. parecía sacada de un programa de Cartoon Network o algo. Episodio 1. Un día de suerte. En este juego la mayoría que murieron fue por dos razones, porque no vieron la puerta del tamaño de Asia abriéndose en una habitación donde no había nada más y donde toda la multitud estaba corriendo. ¡Hostias! Me matan. ¿Cómo? ¡Ah, que por aquí se puede correr! No, me muero. O porque no sabían correr. Hermano, voy lentísimo. ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué tengo el ajo? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué todo el mundo me adelanta? ¡Cuanto más la porrea, más lento voy! ¿Por qué? ¿He sido el primero en morir? Dime que sí. Mantén apretado el espacio. ¿Qué dices? ¿En serio? También había trampas, pero no sirvieron de mucho. Bueno, perfecto. Cae en piedra. No, está bien. Como amigos, siempre es bueno. De las muertes más tristes fue la de JH, que había recibido mucho apoyo de la comunidad. No puedo correr, ¿por qué? No. Sí, paila. No. No voy a llorar. Ay, perdí, no. No man, no había visto el clip hasta ahorita que estoy haciendo el video y qué triste, loco. Pero no se preocupen que lo metieron a Tortillaland, así que todos felices, qué bendición. Estas son todas las otras muertes. Si no morían en esta, morían en cualquiera de las siguientes, porque si tienen tan poco jugando Minecraft, pues es difícil. Y por cierto, el juego se llamaba Pamplona, que es un municipio de España, donde se hacen o hacían, no sé, corridas de toros. What the fuck, estos son tus ídolos promocionando este tipo de cosas, lamentable. Después de ahí directamente fueron al siguiente juego. El siguiente juego directamente. Ay, no. Que era Juguemos en el Bosque, donde tenían que cantar y preguntarle a un lobo si estaba, y si la luz salía verde pues les tocaba esconderse porque venía el lobo a comérselos. Literalmente una loba en el armario tiene ganas de salir, y no era un lobo cualquiera, era un lobo que tenía un alcance irreal. No. Y poderes psíquicos con el que podía romper pasto. No, mentira, claro que era un admin invisible rompiendo bloques porque uno se había bugueado, pero sí quedó medio raro. También podías escapar del lobo si tenías suerte. Porque primero te mordía y te llevaba al centro para luego matarte. Por ejemplo, Luzu casi se salva, pero en lugar de irse regresó donde el lobo porque supongo que le pareció lindo. No me lo creo. También tuvimos el increíble encuentro de Io Juan con Amarant, donde más o menos se vio obligado a esconderse con ella porque tenía miedo de salir. Esto es mentira, ¿no? No me lo creo. Me cago en la puta, Murán, por aquí, ¿no? A Murán, no me lo puedo creer. Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira. Venga, contenido, esto es contenido.
Lástima que ella murió un rato después. También acá murió Ibai, pero él tuvo la oportunidad de convertirse en guardia a partir del día siguiente, ya que los del evento estaban en deuda con él por prestarle su sótano para un stream que hicieron. Estas son todas las otras muertes. También mencionar que durante todo el día salieron varias cosas mal, como lo mucho que se tardaban, que las muertes no salían en el chat, el rendimiento, pero aún así disfruté viendo el segundo juego, y los siguientes días empezaron a mejorar. El segundo día empezó con el juego de Simón Dice, donde hubo bastante confusión porque normalmente ese juego tiene una regla, que es que si no dicen Simón Dice antes de una orden, no se debe hacer. Entonces muchos casi son eliminados porque se quedaban quietos porque no escucharon eso. Simón dice que te calla la boca, mongolo. Una dona No, y unas palomitas de maíz. no ha dicho Simón dice, la gente está chala de la cabeza, tío. Sí lo ha dicho, no lo ha dicho, ¿no? Estabas hablando, no me jodas, tío. El último 100%. 6, 7... ¿No soy el último? No puede ser. Pero en realidad sí había que hacerlo, cosa que no fue aclarada para todos, sino que Comanche y Rubius lo dijeron en medio del juego a algunas personas. No importa si no dice Simón, haz lo que dice. Pero amigo, está mal, boludo. Si es Simón dice. No importa si lo dice o no. Solo matan al último que no lo hace, ¿ok? Así es. Listo, listo. El juego estaba ambientado en un circo y las órdenes tenían que ver con traerle cosas de las tiendas a un niño. Literalmente parecía la tiendita de mi escuela en el recreo. Esos cabrones apenas sonaba la campana y se tiraban del segundo piso para llegar antes. Aquí lo más complicado del juego era poder recoger las cosas y escuchar bien en medio de tanta gente. Además de que había una orden específica que tenía un error, y era la de darle la mano, ya que la hitbox en realidad no estaba en la mano, sino en el cuerpo. ¿No va o qué? No va, gente, ¿eh? Vais bien, vais bien, vais bien. ¿Qué pasa? No me jodas. ¿Por qué no se la doy? No mames, si estoy dándole, güey. Güey, le estoy dando, güey. Pero no se preocupen porque la gente que murió por eso las revivieron al día siguiente. Estos son todos los muertos ahí y nada más. Les dejo con estos dos clips que no ocupan ningún comentario previo. Faltan dos. Faltan dos. ¡Corre! Adiós, fue bonito conocerles. No. Adiós. No había manzanas cuando llegué. El siguiente juego se llamaba Colas Locas, no se complicaron mucho con los nombres. El juego era simple, había colas que tenían que ponerse y al finalizar los 10 minutos pasaban los que tenían una. Exacto, como el Fall Guys. Acá lo mejor y más tryhard era subirte a unas cuerdas y mantenerte ahí. Suficiente, le queda aquí. Tengo cola. Había gente que ni sabía cómo subir, así que estabas más que seguro. Hola, una pregunta. ¿Cómo se sube ahí? ¿Cómo se sube ahí? ¿Qué? ¿Que cómo se sube ahí a esa cosa, a la cuerda? No sé. No sé cómo se sube acá. Hijo de... Algunos hicieron jugadas épicas sacando colas al último segundo, como Barbe quitándose la misa, Auron a Folagor, 2, 1. Onyxaster a Tina. Que bueno, salió funada porque la insultó en el juego. Ya estaban tardando en funar a alguien. Acá está la lista de todas las muertes. Cuando terminó el tiempo se quedaban inmóviles y los demás podían ver cómo los mataban. Fueron de uno en uno hasta terminar matando hasta los FPS de todos. Dude, I can't do that yet. I'm bugged. Al final del día muchos pensaban que podía venir la noche, así que armaron planes, pero resultó que eso venía al día siguiente, así que bueno. El día 3 empezó directamente con comida y la noche. Uf, este día. El episodio debería haberse llamado el Rich MC, y es que después de quejarse durante 2 directos seguidos de casi todo, tuvo su mejor día, pero no adelantemos acontecimientos. Aquí mencionar que Illo Juan y Nilo Ojeda fueron descalificados porque no podían jugar. Illo Juan pensó que era mejor ir a la Resistencia que jugar el evento más grande de todo Twitch. Qué
capo. Según dijo él, fue porque esa entrevista ya la había retrasado 1000 veces. Y tampoco se va a morir por no jugar. Literalmente se la pela, loco. Vos que andás llorando por Twitter un puesto para entrar y este man retranquilo diciendo que si no puede jugar ni modo. Simplemente yo, Juan. Acá parecía que la noche sería igual que el evento pasado, pero esta vez no se podía tirar la botella, haciendo que todo sea más PvP normal. Un poco contradictorio porque habían dicho que no ocupabas mucha skill para el evento, pero bueno, da un poco igual. Todos estaban bastante pacíficos, nadie parecía querer matar, y es cuando el señor de la Bedrock apareció. No sé por qué tenía tantas ganas de matar a todos, a lo mejor estaba aburrido, pero literal quería rushear y nada más. Así que fueron matando a todos los que veían solos, entre Farfadox, Chris Green, Contel, Sprint, Shadowne, etc. A mí no me gustó que querían matar a los gringos, porque no eran muchos, además de que quería ver a Dream más adelante, pero no, le hicieron un manhunt sin piedad. Y ojo que yo predije eso en mi video, pero Dream tiene desventaja porque hay otros pros que hablan español y podrían ir contra él, exactamente como en sus series, solo que sin estar arreglado, claro. El último golpe se lo dio Farfadox. ¡Mate a Dream! ¡Mate a Dream! Pero Rich se encargó de dejar claro a medio server que él le quitó el 70% de vida. El loco estaba contando hasta sus kills. A ver, yo he matado a Skane, a Shokas, Spursito y no sé si a Noe, 4, a Tense, 5... Y luego le he quitado bastante vida, creo que a Werlip, a Dream y a Gref. Y algunos como Chocas se enojaron porque los pros mataron a gente no muy buena. Pero al final, gente tenía que morir sí o sí para que la noche pasara. Que un gato quitan 2 corazones, ¿ok? Oh, el Rich me mata, tío. Oh, me ha matado el Rich, tío. De verdad, no teníamos que pegarnos contra nadie que tenga 10.000 horas en el puto juego, tío. Qué injusto. Qué puta pesadilla de jugador y de persona, tío. Entonces, después de que Rich hiciera su última kill, la noche terminó y empezó el episodio 3. Respeto, respeto. Ya está hecho, chicos. Ya he hecho trabajo. El siguiente juego fue un bait, ya que parecía que sería el juego de la galleta de la serie original, porque el año pasado no lo hicieron por un error, pero desde que empezaron a molestar con que hicieran fila ya se olía algo raro. Que por cierto, si mi maestra no podía hacer que 22 pelones hicieran fila en orden, no sé cómo pensaron que 130 streamers les iban a hacer caso a la primera. Estuvieron gran rato ahí diciendo que hicieran fila, incluso Elisa tuvo que decir que si no lo hacían serían eliminados. Después descubrimos que era para contarlos, porque necesitaban ser una cantidad específica. No, me movieron, tío. A mí ya Tanicen, tío. No me enfado de que me hayan movido, sino me decepciona, rollo, porque ese era un equipazo. Aquí hubo otra polémica, qué raro. Resulta que Comanche reveló que él ya sabía las pruebas, porque él jugaba el papel del viejito en la serie. Así que sabía que venía algo de equipos por esa lógica. Entonces lo acusaron de querer salvar a algunos y beneficiarse. Lo he dicho desde los 1. Es que no ha sido algo que yo diga oculto de que me sé los juegos. Desde el 1, desde los Squidcraft 1, me sé todos los putos juegos. Por ejemplo, cuando le dijo a algunos que se quedaran en cierto equipo. Yo, come this. Oli, quédate aquí. Que no, Oli, quédese aquí, por favor. Y cuando sospechosamente lo tepearon al equipo de los tryhards. Oh, ok. ¿Y el Maximus? Oh, shit, ¿qué hicieron? Comanche, no vale tepearse, vale que es tu serie, pero no vale tepearse. Te tepean al grupo que va a ganar. Let's go. Y bueno, lo del TP, la verdad es que eso sí fue muy random. Eso ni yo tengo explicación. Mientras que a otros los tepearon a otro equipo y terminaron perdiendo. No hay verde. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me tepearon acá? Obvio que después de esto funaron a Comanche, sumado a que se había metido en una pelea con Sprint. O sea, Comanche desde que empezó Squid dijo, esta semana quiero que me funen. Y luego de que revelaran que era bait, a los 4 grupos los dividieron en 2 cada uno, para ahora sí ir al juego verdadero, huevos de Pascua, donde cada equipo tenía que recoger huevos y llevarlos a su base para sumar puntos. Y también podían robar. Sí, digamos que la originalidad no es su fuerte. El primer juego era de correr y el segundo de esconderse como en el Squid pasado. Y los últimos 2 juegos han sido de Fall Guys. Solo faltaba que el siguiente juego fuera un Skywars o algo así. Aquí hubo un equipo muy tryhard que de nuevo fue el equipo de Rich. Ellos ganaron con una diferencia abismal y es que su equipo sí pudo organizarse. La clave aquí era decir con nombre y apellido a qué se dedicaría cada uno. Algunos a buscar huevos, otros a defender, otros a robar, etc. Ya que algunos equipos perdieron porque todos decían cosas al azar y nadie hacía mucho caso. Rubius, acá, defendeme. Rubius, acá, defendeme.
Rubio, defendeme. Rubio, defendeme. Rubio, defendeme. La base está llenísima. Ellos son pocos También buenas estrategias eran quedarse en la base del enemigo, campeando para que no puntuaran, o tirar huevos desde abajo para no tener que subir a dejarlos a la base. También destacar la animación que hicieron de la gente explotando, eso quedó épico. Y por si fuera poco, como cereza en el pastel, Rich y Shadowne terminaron teniendo un interrogatorio personal como habían hecho con algunos otros. O sea, ya si Rich se quejaba de este día no tenía sentido. Ahora cuidado, que pasamos al día 4. Entre el día 3 y el día 4 hubo una gran polémica. El evento había tenido otro error más. Resulta que había clips donde gente dejaba huevos en la base y no contaban los puntos. Entonces, entre todos los organizadores, explicaron que le darían una nueva oportunidad a un equipo específico, porque efectivamente era un error. Dijeron que era que la cuadrícula que debería detectar si hay un huevo para contar los puntos no estaba donde debería, sino movido un bloque, y que todos habían jugado de esta manera, o sea, en igualdad de condiciones. Pero espera, entonces ¿por qué van a revivir a un equipo? ¿Acaso es porque en ese equipo están mínimo 3 streamers gigantes y tenían miedo de la funa? No, capo, es porque el combate de ellos fue el único verdaderamente igualado. Perdieron nada más por 2 puntos, así que el bug sí jugó un papel importante en esa partida. Entonces decidieron revivir a todo ese equipo, pero no de gratis, sino que los hicieron enfrentarse en el juego de la cola de nuevo, y pasarían solo 4, y después de unos intensos 5 minutos pasaron Sprint, Parafadox, Capitán Gato y Yelty. Está claro que fue medio polémico, porque como entenderán, un evento competitivo donde se juegan $100,000 no es para solo hacer amigos. Según palabras de algunos creadores, el propio Discord del evento estaba siendo tóxico, o sea, gente quejándose de esa decisión. Pero bueno, son cosas que generan este tipo de eventos. Los mismos streamers tirando toxicidad en el chat del Discord de los Squidcraft Games, tirándonos mierda a nosotros. El siguiente juego era los 3 monos sabios. Eran equipos de 3. Aquí uno tenía que ir ciego, otro mudo y otro sordo. Para que se hagan una idea, el sordo tenía el papel más importante, ya que era el único que podía ver y hablar. Así que él tenía que guiar al ciego y también resolver los puzzles para comunicárselo a sus compañeros. El mudo era el que tenía que tener más paciencia, ya que si entendías algo antes que nadie, era muy complicado decírselo en señas al otro, así que podía sentir mucha impotencia y estrés. El ciego era también difícil, porque tenías que hacer incluso parkour a ciegas, pero de ahí no tiene mucha más complicidad. Y cuidado aquí, a que no adivinan qué pasó. Exacto, otra polémica. Aunque hubo equipos que lo hicieron muy bien y ganaron justamente, hubo personas acusadas de metagaming, o sea, leer el chat para que te ayuden. Por ejemplo, Shadowne se olvidó que era mudo y pasó esto. Voy a contar, puede hablar, pero no habla. No sé si me escucha. ¿Tú puedes hablar? Que no te escucho. Miela. Ah, soy sordo, soy tonto. Vale, Lo mismo le pasó a Barbe. Suenan todos, chicos. Ah, claro, que yo no oigo. Bijin, yo no oigo, tienen que ser las que suenan. Mira, escoge tú las que suenan. Pero el que fue más XD fue el de Verse Gamer, ya que como les dije antes, el sordo era el que tenía que guiar, pero el sordo de ese equipo era Wefere, y digamos que hizo una pequeñísima cagada. ¿Me aviento? Pues ya, aventámonos, a la verga. Había una parte donde se tenían que tirar y él se tiró sin avisarle a los demás, así que ahora tenían a un mudo y un ciego solos, sin ninguna posibilidad de que el ciego se diera cuenta de qué tiene que hacer. ¿Me aviento? No, oh my god, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que es el único que puede hablar. Pa'lante, 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 pa'lante. Oh my god, tío, ¿qué hace, tío? No puedo hablar, hermano, no puedo hablar. Aquí es cuando el chat empezó a decirle a Verse que avanzara, y gracias a esto pudieron seguir. Sí, se aventaron bien, perdónenme, soy pendejo, a ver, síganme, ahora sí ya. El que más nervioso está. ¡Wefer, que es por aquí! ¡Wefer! ¡Oh my god! Y se preguntarán qué pasó con esto, ¿lo consideraron trampa o no? Pues espera un poco, porque primero vino otro juego y hasta el siguiente día tomaron una decisión. El siguiente juego fue Los Globos, que básicamente era una trivia, donde si tardabas en responder, inflaban el globo pegado a tu silla, y si explotaba, palmabas. Aquí los streamers dejaron claro la razón por la cual se volvieron streamers. El animal más grande terrestre. No, la ballena no es terrestre, hijo puta. La ballena no va por la selva. Y tranquilos, que los gringos no se quedaron atrás. How many misses now? I have 60. I did 60 seconds! Este juego fue bastante chill y no pasó gran cosa, solo la referencia a lo de que México queda súper lejos por la polémica de los españoles y los Esland. ¿Cuál es el planeta más lejano a la Tierra del sistema solar? México. ¿Cómo que México? Perra, güey. También mencionar que en este día se acabó el Ibai Guardia, ya que se metió a donde está el jefe y lo terminaron encontrando.
Así que tú eres el malo. ¡Pah! ¡Hijo de la gran puta! Pero ahora sí pasemos al día 5, y no digan la rima que se viene tema serio. ¿Recuerdan lo de la supuesta trampa de Vers y Barbe? Pues Barbe tuvo una llamada 10 minutos antes de comenzar el día, donde le dijeron que lo descalificarían. Para empezar, 10 minutos antes, qué tristeza. Y luego, según dijo Barbe, él mostró clips de que otra gente hizo lo mismo que él, y la verdad es que sí, Chadowne tuvo el mismo problema, que fue que se olvidó que era sordo. Pero a Chadowne no lo iban a sacar, además de que el grupo de Selling, de Arya y Mictia tuvieron un bug, así que ocupaban revivirlas. Entonces iban a sacar a Vers y Barbe, meter a Selling y de Arya, y a Mictia no, porque supuestamente también hizo metagaming. Así cumplirían con las 40 personas exactas que necesitaban para el siguiente juego. A ver, no sé si me perdieron, pero en resumen, nada tiene sentido. La teoría de Barbe es que lo sacaron a él porque era el que menos importancia tenía en la serie o porque era el menos famoso, y por eso no sacaron a Chadowne, por ejemplo. Sea por lo que sea, esta decisión parecía extremadamente mala, sumándole que lo dijeron 10 minutos antes. Está potente. Por suerte, al final anularon esta decisión y no revivieron a nadie, y dejaron jugar a Vers y Barbe. Solo que Barbe ya estaba enojado, y con razón, y decidió no seguir jugando. Man, me siento como si fuera un canal de polémica, pero es que si hago un resumen de este evento, sí o sí hay que hablar del montón de problemas que tuvo. Ya pasemos al siguiente juego mejor. Este fue ahorcado. Eran equipos de 5. Uno dibujaba y los demás adivinaban. Sumaban puntos si adivinaban una letra, pero si estaba mala, perdían puntos. Aquí finalmente vencieron al malo de la película, el Ricardo MC, y junto con él a su fiel compañero Farfadox. La verdad es gracioso cómo perdieron. La última palabra era impostor, y Ricoy dibujó un Among Us. La palabra era más que obvia, pero aún así a nadie se le ocurrió. Pero hay más detrás de esta increíble historia. Ricoy era compañero del Chocas y su grupo, y si recuerdan, el Rich mató a medio lobby en la noche, entre ellos al Chocas. Así que Ricoy ya le tenía unas ganas a Rich. Solo miren esto. ¡No! Han venido a por mi equipo del tirón, tío. Tendremos que... elegido para que mates al Rich. Tenemos que rezar por el karma, tío. Chavales, unirme a Rich y traicionarlo. Uf, me encanta. Es el momento de ganarnos la confianza de Rich para luego apuñalarlo. Traición, traidor. No tengo ni idea. Vamos a perder por esto. Bueno, chavales, hemos matado a Rich. Bueno, me quedo tranquilo, por lo menos he matado a Rich. Encima la última palabra era impostor, esto es cine. Y otra cosa que quería mencionar es que al igual que en las últimas dos pruebas, en esta también se podía hacer trampa muy fácil y nadie se daría cuenta. No digo que alguien lo haya hecho, pero no me gusta que esa posibilidad exista. Además, me di cuenta de una estrategia que podrían haber usado para tomar ventaja a todos, pero era difícil de ver. Yo solo me di cuenta cuando vi la partida del equipo conformado por gente que hablaba inglés y español, así que ellos podrían haberlo visto más fácil. Me puse a pensar cómo harían para que pudieran jugar dos idiomas diferentes a este juego, y después de ver las palabras te das cuenta. Todas las palabras que pusieron a todos los equipos eran palabras que se escribían de igual manera en los dos idiomas, así que podías usar esto como ventaja para descartar las palabras que no cumplieran con esto y adivinar la palabra más fácilmente. Luego de eso llegó el último juego del día, Vía Láctea. Acá no pasó gran cosa. El juego era de ordeñar una vaca y llevar la cubeta de un lado a otro 5 veces. Lo difícil es que si te apurabas demasiado, se caía la cubeta y tenías que regresar, como le pasó a algunos. Es un bug, es un bug. Vale, quieto. No. Píllalo, vamos, da la vuelta. También quería mencionar a Barca y a de Arya, que nadie los quiso en su equipo y terminaron pasando. Simplemente épico. Creo que quedamos tú y yo. Sí. Güey, es que ya todos tienen equipo. Va a ser por descarte. Pues voy a tener que ser con de Arya. No, ya ganamos, creo. Creo que ya. Ya ganamos, está verde la luz, está verde. Sí. Y al fin llegamos al sexto día, el último de todos. Uno de esos streamers millonarios se iba a volver más millonario. Soy consciente que es un chiste repetido de mi resumen de los Squid 1, pero un amigo me lo pidió, así que animó. Empezaron llamando a todos de 2 en 2, que eso fue bastante curioso, porque los primeros fueron Aldo y Roger, lo que causó que muchos quisieran ver qué estaba pasando, haciendo que fueran a ver a Roger y consiguiendo así más de 200,000 viewers. Y eso no hizo más que subir hasta que fue eliminado. Después de vestirlos elegantes, lo llevaron en coche a una cena, donde les mostraron una obra bastante bien hecha, narrada por nuestra querida voz de Cartoon Network. Se embarcaron hasta escapar de las instalaciones, perdiéndose en la señal de rastreo y en sus miradas de confianza y anhelo. Y cuando parecía que habían terminado, se sacaron los pasos prohibidos de la nada.
y después de otro viaje en carro llegaron al penúltimo juego, en base. En resumen, eran las sillas musicales, solo que con bases en lugar de sillas, y un franco disparando si no conseguías estar en una base. De nuevo, algunos se salvaron al borde. Y otros vieron morir a sus compañeros. No, Aldo, no mames. No, Aldo, no mames. No, Aldo, no mames. Aldo, por favor, Aldo, por favor. ¡Aldo! ¡Aldo! Confío en ti, güey. ¡No! ¡No! Y así hasta que quedaron solamente 3 personas: Shadowne, Sapnap y George Not Found. En este punto las esperanzas de la comunidad hispana estaban por los suelos. 2 gringos contra un francés que habla español. Ni modo, todos íbamos con Shadowne. Pero no estaba todo perdido. Faltaba una ronda más de las bases. Así que uno más sería eliminado y así fue. Yes. ¡A tu casa! La final quedó Shadowne contra Sapnap, 2 pros del Minecraft, 2 comunidades enfrentadas, uno casi llorando y el otro sudándosela. Es amigo de Dream, ¿qué más quiere? Y se enfrentaron en el juego del calamar. Vale, estoy perdiendo. Es que va a jugar safe. Sí o sí, tengo que jugar risky. ¡No! Oh, pues... Qué pena. Y junto con Shadowne cayeron todas las lágrimas de los hispanos. Realmente fue doloroso ver a un gringo ganar un evento que era inicialmente de hispanos. Ahora que lo pienso, Rich todo este tiempo fue el héroe cuando intentó matarlos en la noche, pero no lo sabíamos. Y es más gracioso aún cuando te das cuenta que Sapnap sacó merch de campeón desde antes de ganar porque el man pensaba que ganaría. Guys, I have something to show you. I knew I was gonna win the whole time, so I made champion merch. $45, solo toca llorar. Nah, pero ya en serio, al final podía ganar cualquiera, y él ganó bien, así que aguantemos la clucheada y a vengarnos el otro año. Y así terminó este evento. Algunos se fueron con mal sabor, ya sea por la mala suerte o errores del evento. Personalmente siento que deberían analizar todo antes de lanzar el evento, porque hay cosas como lo de la fila en las galletas que podrían haberse hecho diferente para no tener que tepear o tardarse intentando hacer fila. Pero es entendible que tengan errores porque es un proyecto muy difícil de llevar. Quitando todo lo malo como las polémicas y errores, hubo bastantes aciertos que me gustaron mucho, como la combinación de la comunidad inglesa con hispana o la ambientación. Solo espero ver más de este tipo de eventos con juegos interesantes. Apoyen el video si les gustó. Les dejo el resumen que hice de SquidCraft 1 y las razones para verlo en la descripción. Nada más, nos vemos.